Hola y bienvenidos a la serie de seminarios online de Infineon iSystem TriCore Aurix. La sesión 1 del día de hoy será sobre Trace Explained. En esta parte conocerán la infraestructura del on-chip Trace de Aurix y las diversas posibilidades que ofrece Aurix Trace. Además, podremos observar la herramienta iSystem Trace Analyzer en una demostración en vivo utilizando una placa objetivo TC399XI. Mi nombre es Sabrina Kisslinger, seré la moderadora. Los oradores de hoy son Hugo Ochoa de Infineon Technologies y Roberto Velázquez de iSystem. Hola. Hugo es un ingeniero de aplicación de sistemas especializado en microcontroladores Aurix de Infineon. Con 12 años de experiencia en el desarrollo de sistemas embebidos para la industria automotriz y del transporte. En su papel como líder para distintas líneas de productos como tableros de instrumentación, actuadores, computadores centrales, etc., adquirió muchos conocimientos que va a compartir con nosotros. Paralelamente a su profesión en Infineon Technologies, realiza su maestría en software libre. Hola, Hugo. Hola, Sabrina. Hola, Roberto. Roberto es un ingeniero de aplicación en iSystem. Anterior a esta posición, él trabajó con una de las compañías líderes en el mercado automotriz estadounidense como ingeniero de integración en controladores. Trabajó en casas de pruebas para nuevos microcontroladores en el mercado en áreas como smoke test, comunicación de Kenlin, etc. Otras áreas que trabajó fueron en la porción de OBD para estos controladores y estableciendo sus casos de pruebas respectivamente. Hola, Roberto. Saludos. Antes de empezar, me gustaría darles la siguiente información general. Durante el seminario online, su micrófono estará silenciando. Si tiene preguntas, utilice la pestaña de preguntas en el barra del menú. El episodio de hoy será grabado y publicado en el canal de YouTube de iSystem. Durante la sesión de preguntas y respuestas, puede descargar la presentación. Al final del seminario, se elegirán algunas de sus preguntas y serán respondidas por Hugo y Roberto. Tenemos previsto unos 40 minutos para las preguntas. Sin embargo, las preguntas que queden pendientes se responderán por email posteriormente. Eso es todo de mi parte, así que empecemos. Los dejo con mis compañeros Hugo y Roberto. Bienvenidos a este webinar de parte del área técnica. Este webinar es la primera sesión de una serie de webinars sobre debugging y tracing con la familia de microcontroladores Aurix de Infineon. Los webinars están hechos en cooperación entre Infineon y iSystem. Ingenieros de aplicación de ambas compañías traeremos nuestros conocimientos juntos en esta serie. La primera sección, explicación de Aurix, Trace, enfocaremos en describir la infraestructura de Trace del microcontrolador Aurix. La primera sesión, explicación de Aurix Trace, enfocaremos en describir la infraestructura de Trace del microcontrolador Aurix. Entender qué eventos y objetos pueden ser observados vía Trace. Decidir cuál configuración es mejor para ciertos casos específicos. No intimidarse por su complejidad, pero ver las posibilidades. Y por último, ver los próximos webinars en donde se dedicarán a otros casos de Trace. Comenzaremos con la arquitectura de Trace en este micro, la cual Hugo explicará en detalle. Luego hablaremos sobre cuáles objetos podemos observar en este chip vía Trace. También veremos lo que es flujo de data de Trace, qué tipo de data de Trace y cómo controlarla. Con esto iremos directamente a la configuración de Trace, en donde explicaremos el objetivo general, lo cual seguirá con dos ejemplos de configuraciones para mostrar las capacidades de este. Los ejemplos serán mostrados en el microcontrolador TC399XE y utilizando el IDE de WinIdea.
Luego de esto, explicaremos en qué maneras la data de trace es almacenada en el chip y cómo la data puede ser presentada con herramientas que permiten ver esta data. Por último, hablaremos sobre cómo agregar tiempo, ya que el Oryx Trace ofrece un acercamiento flexible para añadir información de tiempo a la data de trace, y es notable que hablemos un poco de este aspecto. Para cada uno de estos puntos, mostraremos un demo utilizando el IDE de WinIDEA y el TC399XE microcontrolador Oryx. Ahora los dejo con Hugo. Vamos a comenzar con Oryx Trace, viendo primero una arquitectura de trace clásica. Este tipo de arquitectura se puede encontrar, por ejemplo, en un microcontrolador basado en ARM Cortex o también en PowerPC. Aquí, los datos son generados por hardware dedicado dentro del chip. En esta arquitectura, el hardware para tracing está estrechamente asociado con cada núcleo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el Program Trace captura las disrupciones en el flujo del programa, es decir, bifurcaciones y llamadas a funciones. También aquí podemos ver el Data Trace, que captura los datos escritos en ubicaciones específicas definidas por el usuario. Y finalmente tenemos el Instrumentation Trace. En realidad es una forma especial de tracing, donde la generación de datos es compatible con algún código de instrumentación. Ahora bien, todos estos mensajes de trace se envían a través de algún tipo de interfaz y algunos procesadores pueden añadir una marca de tiempo o timestamp a estos mensajes. Opcionalmente se pueden agregar los timestamps de algún sistema de trace, tal como el iSystem Blue Box, cuando se capturen los mensajes. Aquí, por ejemplo, el Blue Box puede almacenar los datos y finalmente los reenvía a la PC que ejecuta el analizador de tracing, en este caso WinIDEA. Ahora bien, para la familia Oryx se ha elegido un concepto fundamentalmente diferente. Las arquitecturas de trace en Oryx se centran en los denominados observadores. Hay observadores dedicados para los procesadores y otros para los buses de datos. El usuario define a qué objetos se conectarán estos observadores. Por ejemplo, en el CPU número 0, lo que significa que este POV puede observar las actividades de este CPU. Otros objetos observables son los bus masters. Un ejemplo de ellos son las memorias o el bus de periféricos. Estos bloques pueden ser monitoreados por los antes denominados bloques de observación o BOB. Debemos tomar en cuenta que por lo general existen menos observadores que objetos observables, es decir, no es posible observar todo. El usuario debe seleccionar qué objetos se desean observar para un uso de caso específico. Muy bien, hasta ahora estos son básicamente los atributos principales sobre la arquitectura de Oryx Tracing. Hablemos entonces ahora en más detalle acerca de los dispositivos de emulación. Dado que la lógica de trace, que está construida dentro del chip, también llamada MCDS o Multi-Core Debug Solution, es bastante poderosa y compleja, puede que no sea posible ser implementada en los chips de producción. Por lo tanto, Infineon distingue entre los llamados dispositivos de producción, es decir, los dispositivos producidos en grandes cantidades, y los llamados dispositivos de emulación. La idea es que los dispositivos de producción implementen todas las funciones que necesita la aplicación real, es decir, todos los núcleos, memorias, periféricos, etc. Esto también incluye la interfaz a un debugger o depurador, es decir, la interfaz TAP o JTAG. Aquí podemos ver la estructura básica de un dispositivo de producción. Toda la funcionalidad relacionada con tracing, es decir, los MCDS y los buffers de datos, solo se encuentran en los llamados dispositivos de emulación. Aquí, por ejemplo, el buffer de datos se llama IMEM, que significa memoria de extensión. El dispositivo de emulación a menudo también tiene una segunda interfaz DAP, la denominada DAPE. Además, algunos dispositivos de emulación también ofrecen una interfaz de alta velocidad denominada Aurora Gigabit o AGBT por sus siglas en inglés. En esta figura podemos ver los distintos componentes que conforman a un dispositivo de emulación. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existe un máximo de 6 núcleos implementados en algunas derivativas.
Pero el MCDS solo ofrece 3 bloques de observación o POVs. Por lo tanto, el tracing del programa solo se puede realizar en 3 núcleos a la vez. Y esto es debido a que solo hay 3 POVs disponibles. Hay que tener en cuenta que esto es una limitación del chip, y no hay forma de que la herramienta de tracing supere este límite. Esto es realmente esencial de comprender, ya que la funcionalidad de depuración y tracing se implementa dentro del chip, y la herramienta solo es un usuario de los recursos disponibles. Es por ello que es importante comprender a nivel chip los recursos disponibles y cómo operan, ya que son esenciales a la hora de configurar nuestro ambiente de depuración y tracing. Muy bien, esperemos que este webinar los encaminemos a entender los fundamentos necesarios para utilizar de una manera eficiente los recursos disponibles en el Aurix. Otro punto muy importante que necesitamos mencionar es que existen distintas configuraciones del MCDS dependiendo de la variante de Aurix. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver que el TC39 y el TC37 contienen 3 POVs y 3 BOVs. Adicionalmente, podemos ver cómo todos los recursos están conectados en la matriz de trace. Algunos dispositivos más pequeños como el TC33 y el TC35 implementan una versión más ligera, la cual contiene solo 2 POVs. Sin embargo, incluye el módulo completo de IMEM, además las interfaces DAPE y AGBT. Finalmente, aquí podemos ver un dispositivo de producción, que aunque algunas variantes implementan una versión muy reducida del MCDS llamado Mini MCDS, este solo tiene un solo POV. Ahora bien, aquí la principal limitación es el buffer de datos, el cual aquí se denomina DRAM, que consiste solo de 8 KB de RAM. En esta tabla podemos ver una descripción general de casi todas las derivativas de Aurix de la segunda generación. Como se puede ver, algunos micros ofrecen un dispositivo de emulación directamente asociado, como por ejemplo en las familias TC39, TC37, 35 y 33. Ahora bien, existen otros dispositivos que no pueden ser emulados directamente, sino que necesitan utilizar un dispositivo de emulación que sea compatible, pero de otra familia, como por ejemplo el TC36. Cabe mencionar que el dispositivo de emulación y el de producción son compatibles pin a pin, solo que en las variantes con AGBT y DAPE, los pines asociados a estas interfaces normalmente deben conectarse a tierra para cuando se utiliza el dispositivo de producción. Ahora bien, pueden existir casos en el que el dispositivo de emulación venga en un empaquetado que no sea compatible con el microcontrolador que estamos utilizando. En este caso, se puede utilizar un adaptador de emulación, que utiliza un dispositivo de emulación en la parte superior y redirecciona los pines hacia el PCB, donde están presentes en el dispositivo de producción. Muy bien, creo que ahora tenemos una comprensión muy básica de la infraestructura de tracing que existe en los dispositivos Aurix. Ahora podemos empezar a analizarlo con más detalle. Para ello, paso el control a mi compañero Roberto. Gracias, Hugo. Hablaremos ahora sobre los objetos observables. Aquí, como podemos ver, tenemos una configuración de un microcontrolador Aurix, uno como el TC39 que ofrece 6 CPUs, otros buses SRIs como los SPUs, Signal Processing Units, y DMA, memorias esclavas como LMU, RAM y Alt-A. Estas están marcadas en rojo. En el bus periférico SPB tenemos módulos como timers, CAN y SPI, entre otros. Todos simplificados bajo peripheral, pero también periféricos como el GTM. Los módulos OTGB y OTGBM son buses del OCDS Trigger. Hablaremos de estos más adelante. Pero, más o menos, OTGBs pueden utilizarse para ver el estado interno de los periféricos, tales como interrupciones o transacciones activas del DMA. Aquí abajo tenemos los bloques de observadores, o conocidos como Observation Blocks. 3 bloques de observación del procesador conocidos como POV0, POV1 y POV2. Y también tenemos los bloques de SRI. En este caso tenemos 2 de ellos.
Y por último, tenemos el bloque de observación conocido como el SPV. La lista debajo de cada bloque muestra qué objetos pueden ser observados, es decir, rastreado por cada uno de los bloques, pero uno a la vez respectivamente. Este bloque puede conectar con cualquiera de los CPUs desde 0 al 5, el LMU 0, el OLT-A, el OTGB y OTGBM. Si nos movemos al próximo procesador de observación, el POV1, podemos ver que no se puede conectar a diferentes objetos en comparación con el POV0. Aquí la selección es entre el CPU1 al CPU5 y el OTGBM. En el POV2 podemos ver que es más limitado. Solo el CPU0 puede ser observado. Pero como vemos, los BUBs no solo pueden ver los SRI bus slaves como LMU0, por ejemplo, pero también pueden ver a buses maestros como SPU y otros CPUs. Lo interesante de esto aquí es que el BUB puede ver a un CPU de dos formas diferentes. Puede verlo como CPU o como CPU Memory Slave. Esto lo que significa, lo explicaremos más adelante cuando veamos los bloques de Processor y Bus Observation. El BUB SRI2 básicamente actúa de forma similar, pero ofrece diferentes opciones de conectividad. El último BUB es conocido como el bus periférico, conocido como BUB SPB. En este no hay objetos dedicados en lista. Este BUB simplemente observa el SPB. Como podemos ver aquí, si nos desplazamos sobre los observadores y objetos que pueden ver estos, el esquema completo no es ortogonal. Por esto es un poco difícil para una herramienta de trace proveer una abstracción general para este, es decir, una herramienta que haga todo esto de forma automática. Esto es debido a que hay muchas opciones. Así que, para tomar toda la capacidad de esto a nuestra ventaja, necesitamos a un ser humano que tenga el conocimiento básico de esta arquitectura. Y por esto, podemos echar un vistazo a los observadores. Comenzaremos con el más capaz, el POV. Primero que todo, lo que vemos aquí es un CPU con el núcleo del CPU y sus memorias locales unidas a su núcleo. Aquí tenemos el SRI bus con algunos módulos unidos a este. El núcleo captura las instrucciones vía el bus de instrucción aquí o del caché de instrucción, del RAM, del Program Scratch Pad, del Program Flash Local o vía el SRI de alguna memoria global. El Program Trace Unit, conocido como el PTU, de este POV es donde las instrucciones de este núcleo son ejecutadas. Sin embargo, con un núcleo de alto funcionamiento como el Tricore, no es suficiente para monitorear qué instrucciones son capturadas vía el bus de instrucción. Necesitamos tener en cuenta que no todas las instrucciones capturadas van a ser ejecutadas. Por ende, el PTU tiene que mirar dentro del núcleo y monitorear su Instruction Pointer, conocido como IP, el cual apunta a la dirección de la instrucción que actualmente está siendo ejecutada. El Data Trace Unit, conocido como el DTU, del POV es donde las transacciones de data ocurren. Transacciones de data no solo ocurren dentro del CPU, estas ocurren a través de todo el sistema y algunas pueden ser observadas por el POV. Así que el DTU puede observar algunos SRI bus slaves como el LMU RAM, memoria OLT-A, y también puede monitorear el estado de los buses del OCDS trigger, que son el OTGB y OTGBM.
Para todas esas instrucciones ejecutadas y transacciones de data monitoreadas, el POB genera mensajes de trace, que son enviados al Debug Memory Controller, el cual escribe la data de trace en la memoria on-chip. Como la data de trace es guardada y como termina la herramienta de trace, es algo que veremos más adelante. Así que el DTU del Bob puede observar a SRI bus slaves como el LMU y monitorear transacciones de otros SRI bus masters como el DMA y los SPU. También puede observar dentro de un CPU para monitorear la data que es leída y escrita al núcleo local y puede también monitorear los accesos de otros CPUs en esas memorias locales. Esto es lo que podemos mencionar de los Observation Blocks. Por supuesto que hay mucho más sobre ellos, pero los dejaremos a este nivel por ahora. Entraremos en más detalle para casos específicos en los próximos webinars. Sin embargo, algo importante y elemento único de Trace de Oryx que debemos discutir es sobre el OCTS Trigger Bus. Básicamente, el OCTB te permite hacer trace en estados internos de los periféricos. Tales estados de información pueden ser, por ejemplo, un estado de falla detectado por el Safety Management Unit, conocido como SMU, un mensaje recibido de indicación de un nodo de CAN o el estado de transacción del DMA Controller. Periféricos pueden proveer una línea singular del estado o un set de hasta 16 señales de estado conocidos como trigger sets. Estas señales pueden ser conectadas a un trigger bus global de 32 bits, el cual su input es la lógica del on-chip trace, el MCDS. Además del estado periférico, los Interrupt Service Counters, conocidos como ISRs, pueden ser traced. Hasta 4 interrupt requests pueden ser guiados al OTGB escogido por el RQ-MUX. El GTM tiene su propio trigger bus dedicado, el OTGBM. Para poder ilustrar esto con más detalle, vamos a dar este ejemplo. Aquí tenemos la configuración de OTGB Trace, el estado del DMA Controller es traced y en adición tenemos en espera interrupt requests de 4 periféricos CAN, ADC, SPI y un timer. El DMA Controller envía un trigger de 16 bits, el cual provee la información sobre el estado del Move Engines y también del canal del DMA exactivo para cada Move Engine. Espero que con esto puedan entender un poco lo que estos Observation Blocks pueden obtener de los objetos observados. Con esto damos un paso atrás y vemos el flujo dentro de Trace Data. Una vez tengamos una idea básica del flujo de data, podremos entender el enfoque general de la configuración de Trace para Oryx Trace. A la izquierda comenzamos con el objeto observado. Digamos que esto es un CPU. El CPU está unido a un POB. Dentro del POB podemos ver varios generadores de trace. Un Data Trace Generation, que captura transacciones de data. Un Program Trace Generation, que busca las instrucciones ejecutadas. Y por último, un Washburn Trace Generation. Todos estos módulos generan información de trace, lo cual toda esta información va a ser reenviada hacia un almacenamiento de Trace on-chip. Este es conocido como el Trace Qualification Unit. El TQU es controlado por estos módulos aquí. Estas decisiones son hechas por ciertos triggers, events y actions. Los triggers simplemente tienen un set de direcciones y comparadores de data que activan una señal una vez esa dirección o data monitoreada cumple con lo que es definido por el usuario. En el caso de los Executed Instructions, este comparador observa esas instrucciones desde el núcleo. Estos triggers pueden ser guiados a un Event Logic. Esta lógica genera un evento para uno o múltiples triggers que son inputs.
Si utilizamos múltiples triggers, estos son combinados en una lógica operacional de AND. Finalmente, un evento o múltiples de estos pueden generar lo que llamamos actions. Y esta acción puede ser el activar el program trace, es decir, puede ser calificado para pasar sobre el TQU y enviar trace al almacenamiento. La lógica del action utiliza una lógica operacional de OR. Otra cosa que podemos ver aquí es un módulo nuevo conocido como el Multicore Cross Connect, lo cual llamamos el MCX. Este módulo tiene una similitud con su esquema Trigger Event Action, al igual del POV y Bob, pero no provee generadores de data y program trace. A cambio, su data de trace viene de un set de event counters o del timestamp unit. Otro aspecto interesante aquí es las acciones de los otros módulos como el POV pueden ser importados como event inputs. También las acciones del MCX pueden ser guiadas de nuevo a un POV o Bob para causar ciertos eventos y acciones en este. Cómo podemos utilizar esto lo explicaremos en un par de minutos con un demo. Aquí tenemos el esquemático en más detalle del Trigger Event Action de un POV. Los triggers pueden ser generados por diferentes comparadores. Para instrucciones, tenemos un set de comparadores conocidos como Instruction Pointer o IP. Para transacciones de data, tenemos sets de comparadores conocidos como Data Address y Data Value. Los comparadores de Data Access observan quién está actualmente haciendo el acceso. El comparador Fine Grain permite hacer tracing de muchas variables, por ejemplo, de 100 a 1000 variables. De este hablaremos en los siguientes webinars, y no en este. Por último, tenemos otros set de triggers como el MCS, que son triggers en el on-chip. Los outputs de los eventos pueden guiarse a estos actions. Y para el POV tiene estos actions: Trace Program Flow, Trace Data Write, Test Data Write Address, entre otras. Para el MCX se ve de esta forma. Los triggers pueden ser generados por event counters. Los counters pueden contar, por ejemplo, executed instructions, cache misses o eventos importados de un POV, como, por ejemplo, una variable que se le escribe cierto valor. También tenemos estos triggers dedicados. Estos pueden ser un trigger que viene de un pin del dispositivo o del micro. El Event Logic controla varias acciones. Las más importantes son las de Timestamp Generation y la señal de Control Trace Done para el Trace Buffer EMEM. Mostraremos el EMEM más adelante. Otras acciones son el Watchpoint o Event Counter Trace Output y también los eventos exportados como triggers de otros módulos. Para tener una mejor sensación del concepto de la configuración, demostraremos dos ejemplos. El primer ejemplo es este. Program Flow Trace va a estar activado todo el tiempo, pero digamos que tenemos una limitación en el bandwidth del trace y para evitar overflow en el trace, el program trace tiene que estar desactivado cuando el CPU ejecuta un idle task del OS de AutoSAR. En adición, queremos hacer trace a la data que se escribe a una variable global específica. Ambas se pueden lograr utilizando un POV. Para el program trace, comenzamos con la configuración de comparador IP para generar el trigger mientras el IP esté dentro del rango de la dirección del idle function entre la dirección X y Y. Este trigger es conectado a un input 2 y evento 9 y definimos que el output de evento 9 es true solo si el input 2 es not true, lo cual es cuando IP no está dentro del
idle function. Para el data trace, comenzamos al configurar un comparador de data trace como trigger si cierta data access es cumplida en el rango de la dirección de la variable que queremos ver. Este trigger es guiado a un input 7 en el evento 0 y el evento 7 causa dos tipos de acciones. El primero causa los mensajes de trace que contienen el data write access y el segundo el que contiene el valor del data write. Veamos esto en WinIdea. Aquí podemos ver el workspace de WinIdea. Estamos en este ejemplo corriendo una aplicación en un TC399XE y utilizando la interfase de trace AGBT, la cual corre a 2.5 gigabits por segundo. La aplicación está corriendo. Ya hemos creado una configuración y le hemos puesto un nombre. Abrimos la configuración de trace y escogemos la configuración de Oryx Trace al oprimir Configure. Aquí a la izquierda encontramos todos los módulos del MCDS. MCDS está en el tope de la configuración. Luego le siguen las 3 POBs, 2 SRI POBs, el POS periférico y el MCX. El INET es específico de iSystem y no se discutirá en este webinar. En el NCDS podemos escoger cuál objeto se conectarán a los POB y a los POBs. Aquí vamos a conectar el POBX a CPU3. Las demás los dejaremos como están. Nos movemos a la configuración de POBX. Ya la configuración está completada y, como pueden ver, honestamente, que es poco complicada. El esquemático de la configuración es dividido en las siguientes: triggers, events y actions. En la derecha de esta ventana podemos ver dónde configuramos los triggers. Comenzamos con el program trace. Queremos hacer un trace a todo el código excepto el all task del OS. Así que necesitamos un comparador en el PTU conocido como Program Trace Unit. Y también queremos generar ese trigger cuando el IP Instruction Pointer está dentro del idle function. Este trigger está guiado en un evento en la sección de events y escogimos Event 9. Y decidimos que queremos generar Event 9 siempre y cuando el trigger es not true, es decir, cuando no está en el idle function. Y finalizamos con la acción en la sección de action, que es activar el PTU, mientras evento 9 sea true. De la misma manera configuramos data trace para una variable, CarSignalRPM. Creamos el trigger en acceso a esa variable, guiamos el trigger a un evento, evento 0, y finalizamos con dos acciones que son data write address y write data. Pero vamos a cambiar esta acción para el PTU. Solo para el demo cambiaremos el program trace para que esté activo todo el tiempo. Eso lo podemos hacer al cambiar la opción de Active a Always. Con esto, presionamos OK y corre el trace. Como pueden ver, ocurre un overflow. Esto es debido a que el CPU3 no mucha data fue subida y nos mantuvimos looping en el idle task, lo cual detiene el trace. Así que podemos evitar el overflow al excluir el idle task del program trace. Lo corremos nuevamente. En esta instancia vemos que no ocurre overflow y vemos la grabación de program flow y el data write de la variable CarSignalRPM. Veamos ahora el próximo tema importante de Oryx Trace. Esto es sobre cómo el trace data puede ser guardada en el on-chip y cómo es mostrada en la herramienta de trace. Ya hemos visto que la data de trace es generada y calificada por los observation blocks y por el módulo MCX. No importando cómo la data de trace es transferida a la herramienta, la data pasa a través del EMEM, conocido como el Extension Memory.
Como podemos ver, el EMEM no es solo un bloque de RAM, pero algo más complejo. Partes del EMEM son accesibles por la aplicación. El Calibration Memory es utilizada para calibración de data como, por ejemplo, manejo de aplicaciones para un motor. Algo bastante relacionado a Trace es la sección de TCM y el XTM. Primero, el XTM es de 8 KB de RAM que actúan como FIFO utilizados únicamente para el data trace vía la interfase AGBT, conocida como Aurora Gigabit Trace Interface. Aquí, el trace entra en la interfase MCDS y sale de nuevo a través del AGBT hacia la herramienta de trace. Otro que vemos aquí es el TCM. Este puede ser compartido por la aplicación y por trace. Es decir, es una interfase al sistema SRI y al MCDS. El SPU es usualmente utilizado como radar para aplicaciones. Por esto, utiliza el TCM como memoria. Como podemos ver, el TCM está dividido en lo que llamamos tiles. Cada tile tiene típicamente 256 KB de RAM. Ellos pueden ser alocados a las interfaces SRI o MCDS. Cuando es utilizado en la interfase de MCDS, estos tiles son usados para guardar la data de trace. Una herramienta de trace puede leer esta data vía la interfase de debug DAP. Aquí es importante entender que el AGBT es una interfase de transmisión conocida como streaming, así que el dispositivo por sí transmite data y la herramienta solo necesita capturar la data. En caso de que el tracing sea vía la interfase de DAP, la herramienta necesita activamente verificar el estado de llenado y leer lo que los TCM tiles tienen. Básicamente, utilizamos la interfase de debug para tracing. Pero este TCM no es RAM vacío, sino que hay opciones inteligentes que podemos utilizar. Prácticamente dos diferentes modos operacionales. Uno de los modos es Trace Storage. Este modo de guardar data de trace es controlado por un trigger. Este trigger tiene dos aspectos. Uno de ellos es cuando en algún punto del tiempo debe ocurrir el trigger. Este trigger es una acción que viene del módulo MCX, lo que mencionamos como Trace Done. Trace Done tiene el siguiente efecto. Antes de que ocurra el Trace Done, un set de los TCM tiles operan en modo pre-trigger. En este modo, estos tiles operan de forma circular con la data, es decir, borrando la data de trace más vieja. Una vez el trace done ocurre, el EMEM cambia a modo de post-trigger y el resto de los tiles se llenan hasta que el TCM se llene por completo. Con esto, el trace se detiene y podemos leer lo que están en los TCM files. También, el usuario puede definir cuántos de estos tiles pueden utilizarse para el pre-trigger y para el post-trigger. Esto se hace definiendo la posición del trigger, conocido como el trigger position. Digamos que corremos un program trace y ponemos el trigger position a center. Y el trace done ocurre cuando el CPU entra a cierta función. Con esto, la mitad del trace buffer va a aguantar el program flow antes de esta función. Y la otra mitad del trace buffer va a aguantar el program flow luego de entrar en la función. Podemos decir que una mitad mira hacia el pasado y la otra mira hacia el futuro relativo al trigger. El otro modo de operación que podemos utilizar es el llamado Upload While Sampling. En este modo, los tiles son manejados por la herramienta de trace. En cualquier momento, ciertos tiles son llenados con data nueva de trace por el MCDS, mientras que los otros son leídos vía la interfase de DAP. Así que, permanentemente, MCDS circula los tiles al llenarlos y la herramienta de trace circula los tiles al leer la data. Y la herramienta tiene que asegurarse de que no trace data se borre antes de que se pueda leer por esta. Eso representaría un overflow en el trace.
La ventaja de este modo es que trace data puede continuamente ser subida indefinidamente de forma inmediata mientras trace está corriendo. Esto es solo posible si la velocidad en que sube la data es por lo menos igual a la data nueva de trace que es generada. Así que dos factores importantes hay aquí. La interfase de DAP tiene que correr lo más rápido posible para maximizar la velocidad de data subida y la generación de trace debe ser limitada en la información requerida. Con esto podemos entender el por qué el dispositivo Oryx ofrece una calificación sofisticada de trace con estos triggers, events y actions. En este ejemplo, queremos investigar el por qué la aplicación reinicia. Al ver, tenemos un tipo de reinicio o reset, pero no sabemos el por qué. Así que queremos encontrar la causa del reinicio usando trace. Y podemos hacer esto utilizando el manejo de almacenamiento de trace del Emulation Memory. ¿Cómo logramos esto? El concepto es el siguiente. Establecemos la posición del trigger al centro, es decir, asignamos 4 de los TCM tiles para acumular data de trace anterior al trigger y 4 de estos para después del trigger. ¿Pero qué debe utilizarse como trigger? La opción más fácil es generar la acción traceDone cuando reinicializamos la aplicación, es decir, cuando CPU0 ejecuta la rutina de startup. Como nota, esto no se puede lograr utilizando métodos como el call stack. La razón por esto es que luego de un reinicio en la aplicación no hay call stack. Todo comienza desde el inicio. Así que comencemos con este demo. Podemos ver que la aplicación está corriendo. A cierto punto, la aplicación reinicia y nos detenemos en esta posición de reset vector que es la entrada del startup code. Esto lo hacemos al poner un breakpoint. Esperamos a que lleguemos a ese breakpoint. Como podemos ver, alcanzamos el breakpoint y el call stack está vacío, lo cual no nos ayuda para este caso. Comencemos con la configuración de trace para este ejemplo. El trigger está en la posición Center. Entramos al POV y escogemos como trigger la rutina Startup, que es _start. El PTU del POV reconoce que el CPU0 tiene la rutina de Startup y podemos poner un trigger para este. Guiar el trigger a un evento. Y este evento es guiado del POV a través de la acción. Esta acción es importada de nuevo al MCX y conectada a este evento 1. Con esto, ya que es importante, este evento genera la acción para controlar el trigger en tiempo para el EMEM. Esto es el famoso traceDone action que vemos aquí. Así que, antes de que termine el traceDone, la primera mitad del EMEM corre en modo circular. Y una vez llega a ese trigger, el EMEM cambia a su modo post-trigger y permanentemente guarda el trace hasta que se llene. Corremos el trace y podemos ver que todavía no hay data mostrada, pero el chip internamente está generando data de trace, la cual va al EMEM en modo de FIFO hasta que se cumple el trigger. Ya que terminó, analizamos la data. Detenemos la aplicación y observamos este cursor rojo en el profiler. El cursor rojo es el punto del trigger, así que el reinicio debe haber ocurrido un poco antes de esto. Y luego del punto del trigger, básicamente pueden ver el startup del sistema luego del reinicio. Básicamente, los tags de inicialización y los otros tasks del OS corriendo de nuevo. Hacia la izquierda es donde podremos encontrar la causa del reinicio. Para encontrar el orden en que estas funciones fueron ejecutadas, necesitamos utilizar esta herramienta bastante útil en el profiler. Por default, el orden del profiler es configurado de forma alfabética para cada función proyectada. Esto no es siempre tan útil. Aquí,
lo que queremos es tenerlos en orden de tiempo. Logramos hacer esto al darle clic a la columna de History. Podemos ver que la flecha cambia cuando oprimimos la columna. Cuando apunta hacia arriba, significa que las funciones van a estar ordenadas de acuerdo al tiempo de entrada. Esto es bastante útil cuando queremos entender la secuencia del startup hacia la derecha del trigger, es decir, la dirección positiva del tiempo. Lo mismo podemos hacer para las salidas de una función. Esto lo podemos hacer al cambiar la flecha que apunte hacia abajo. Como podemos ver, muestra la salida de cada función. Con esto cubrimos algunos aspectos básicos de RxTrace. Sin embargo, hay algo más específico en el aspecto de RxTrace y es el cómo añadir información de tiempo al trace. Regresemos a esta imagen de nuevo. Fundamentalmente hay dos conceptos de timestamping. En uno, la data de trace que viene del chip es timestamped cuando es capturada por la herramienta de trace. Esto es utilizado típicamente con microcontroladores de bajo rendimiento. Los que tienen alto rendimiento, por lo general, el timestamp ya está añadido al on-chip. Esto es debido a la propagación entre la generación de trace data y cuando la data aparece en la herramienta de trace no es constante debido al alto on-chip buffering. Oryx también utiliza el on-chip timestamping. En parte es necesario porque los CPUs corren a 300 MHz, pero más porque el Oryx es construido para almacenar data de trace en el on-chip. Lo que significa que la data de trace es leída por la herramienta mucho más tarde comparado al tiempo en que esta data fue generada. Algo también que es importante saber es que los timestamps son transmitidos a las herramientas en forma de mensajes separados. Esto significa que los timestamps no están conectados a cada uno de los mensajes de data trace. Pero los timestamps son generados por una unidad dedicada conocida como el Timestamp Unit, o TSU, y transmitidos por mensajes dedicados a trace timestamps. Y para darles mucha más información compleja, existen dos conceptos de timestamping, uno conocido como ticks y el otro como Relative Time, o REL. Así que, ¿cómo uno sabe cuál es cuál y cuándo usar cuál? Antes de explicar lo que es ticks y REL, veamos los siguientes timestamp counters. Los importantes son estos dos, el TSU Prescaler y el TSU Emulation Counter. El primero es típicamente registrado por el System PLL Clock y dividido por 24. Basado en este valor de Prescaler, genera un trigger periódico conocido como el TCU TC-Trig. Este trigger puede usarse para periódicamente emitir un mensaje de timestamp de 32 bits conocido como el TCU-REL. Este básicamente es una imagen instantánea del Emulation Counter. El Emulation Counter corre a la velocidad del reloj del MCDS, que típicamente es la mitad del reloj del CPU. En muchos casos, este reloj es de 300 MHz, así que el MCDS debe ser de 150 MHz. Como mencionamos, el TCU-REL es enviado a una velocidad definida por el prescaler. Por ejemplo, si tenemos un prescaler de 1, el resultado del timestamp va a ser 160 nanosegundos. Es decir, cada 160 nanosegundos un mensaje de timestamp va a ser generado. Si lo ponemos a un valor de 8, cada mensaje será generado cada 720 nanosegundos. La pregunta ahora es, ¿qué relevancia tiene esto con el usuario? Esto es lo que queremos explicar. En la configuración del MCDS decidimos utilizar el TCU-REL timestamp y colocamos un prescaler igual a 4. Esto significa que cada 400 nanosegundos vamos a tener un mensaje de timestamp como explicamos. Mientras más pasa el tiempo, estos mensajes periódicos de timestamp pueden estar entre mensajes de data de trace actual, por ejemplo, mensajes de program flow.
Todos esos mensajes serán primero amortiguadores o buffers en el on-chip y luego de un tiempo serán subidos a la PC. En este caso, la herramienta de trace tomará los mensajes de trace data y los interpolará de forma igual entre los mensajes de timestamp. Como podemos ver, esto puede resultar en inexactitud en el tiempo, pero es lo que la herramienta de trace puede hacer en este caso. También es notable mencionar que mientras la distancia entre los timestamps es más pequeña, lo más eficaz la medida de trace será. Y es aquí donde el usuario decide cuál de ambas es más importante. Asegurar una medida eficaz y exacta, pero perder bandwidth en el trace, ya que mientras más frecuentes los mensajes de timestamps, más es consumido el bandwidth y espacio en memoria del trace. O sacrificar la exactitud para el beneficio de larga duración de trace. Esto se decide al cambiar el valor del prescaler que ya mencionamos. Pero, como en la vida real, existe otra alternativa, la cual conocemos como ticks. Un tick, no una garrapata para este escenario, es un mensaje compacto de timestamp que básicamente representa un solo ciclo de reloj del MCDS. Por cada ciclo de reloj del MCDS, el TSU genera un mensaje de tick. Si lo ponemos en números, si el reloj del MCDS es 150 MHz, esto significa que cada 6.66 nanosegundos un mensaje de tick es generado. Así que digamos que los mensajes de program trace están aparte uno del otro a 6 ticks. Esto significa que cada uno ocurrió a una diferencia de 6 por 6.66 nanosegundos, lo que iguala a 40 nanosegundos. Estos mensajes son guardados en el IMEM y cuando los mensajes de trace son subidos a la PC, la herramienta de trace puede reconstruir el tiempo exacto con una precisión de 6.66 nanosegundos. No hay interpolación en este caso, ya que el tiempo es solo preciso. Así que, como sugerencia, es bueno comenzar con el timestamping de tick. Solo si esto no funciona, es que cambiaremos al TCU-REL y afinar el prescaler. Mostraremos esto con un demo en WinIdea. En este demo demostraremos dos tipos de timestamping, ticks y TCU-REL. Para esto observamos dos casos diferentes. El primer caso, haremos trace en el on-chip IMEM. Simplemente corremos el trace hasta que el buffer del IMEM se llene. La idea aquí es que veamos cuánta duración de trace podemos acomodar en el buffer mientras usamos diferentes configuraciones de timestamping. El segundo caso utiliza lo que conocemos como upload while sampling. El objetivo es tener continuidad y carga infinita de trace data a la PC vía la interfase de DAP. Aquí veremos los timestamps para entender más sobre sus efectos. Comencemos con el tracing del buffer IMEM. Recordemos que el IMEM o los 8 TCM tiles del IMEM proveen un total aproximado de 2 MB de RAM. Como explicamos, estos tiles pueden alocarse en la aplicación del software o el trace. Aquí queremos alocarlos todos a trace. Podemos hacer esto en el diálogo de configuración del CPU. Para el demo utilizamos un OS de AUTOSAR y Runnable Trace para el Data Trace. Añadimos instrumentación de código de trace al OS, que en este caso utilizamos el OS de Vector Microsar, y para los runnables usamos el RTE VFB. Comenzamos utilizando el timestamp tick. El timestamp está configurado en dos diálogos. Primero, en el diálogo del MCDS. Aquí necesitamos escoger el source del timestamp. Así decidimos que el source del timestamp es ticks. En adición, necesitamos ir al diálogo de MCX, ya que es aquí donde la acción es creada para la salida de los mensajes
de timestamp. Aquí en el MCX podemos definir los ticks a que estén activos todo el tiempo al ponerlo en Always. Como nota, el trace done lo tenemos en Always ya que queremos desde el comienzo entrar al modo de post trigger del emem para llenarlo. Corremos un trace y vemos que podemos acumular en el buffer alrededor de 1.35 segundos en tiempo. Hacemos esto par de veces. Encontramos que el resultado es consistente en el tiempo, ya que tenemos una grabación total de 1.35 segundos aproximado. Intentémoslo con el TCU-REL. Aquí definimos el timestamp a que sea TCU-REL y definimos un valor para el prescaler. Comencemos con máxima precisión, es decir, prescaler igual a 1. Luego vamos al MCX. Aquí los ticks están desactivados, pero a cambio activamos el TCU-REL al seleccionar Always. Y definimos que un mensaje TCU-REL timestamp es una salida para cada periodo del prescaler. Para esto utilizamos evento 8 y lo conectamos al trigger del TCU timestamp counter y guiamos este evento 8 a esta acción para generar el mensaje del TCU-REL timestamp. Corremos trace de nuevo. Vemos que la duración del trace es reducida significativamente a 126 milisegundos. Si lo intentamos de nuevo, vemos el mismo resultado. Cambiemos el prescaler a un valor de 8 y hagamos otro trace. Podemos ver que subió un poco en tiempo. El resultado que podemos concluir es que es mejor utilizar ticks para timestamps. Obviamente, ticks producen mucho menos data comparado al TSU-REL timestamping, y el tick produce una medida más precisa. Si lo comparamos, tiene un efecto similar cuando vemos el caso upload while sampling. Un parámetro súper importante del upload while sampling es la frecuencia del DAP. Aquí utilizamos una velocidad moderada de DAP de 30 MHz. Podemos ir hasta un total de 160 MHz, lo cual el chip y las herramientas lo soportan, pero tal vez no la composición del port del ECU. También vale mencionar la interfase DAP-E, la cual no usaremos aquí. Así que corramos el trace de nuevo utilizando ticks. Veamos nuestra configuración para Upload While Sampling. Primero, en la configuración del recorder, definimos el uso de Upload While Sampling. Luego, en la configuración del MCDS, activamos los ticks en el timestamp. Y en el MCX, activamos Tick Enable a Always. En adición, ajustamos el Trace Done a Never, lo que significa que utilizamos los tails del emem permanentemente como estilo FIFO. Corremos trace. Y lo detenemos luego de 2 segundos.
Esto es porque lo configuramos de esta forma, ya que si no es así, puede correr por largos minutos hasta horas. Cambiamos el TCURL de nuevo. Prescaler está ajustado a 1 para el comienzo. Y vemos que el trace se detiene luego de 140 milisegundos. Así que intentémoslo nuevamente al cambiar el prescaler. Lo ajustamos a 4. Ok, es 1 segundo. Cambiémoslo a 8. Ok, podemos ver que el profiler llega a 2 segundos. Otro ajuste que podemos cambiar es la velocidad del tap. Esto solo si es posible en el micro que tengamos. Pero es recomendable utilizar TIC para timestamping siempre que sea posible. Es simplemente el más eficiente en términos de bandwidth de trace y también nos brinda una máxima precisión de medición del tiempo. Básicamente, solo en situaciones donde el TIC no se puede utilizar es cuando tienes que correlacionar el timestamp del Oryx trace con alguna base externa de tiempo, como por ejemplo cuando también usamos trace para un CAN bus o señales externas vía otros módulos de trace, conocidos como los atom boxes. Con esto finalizamos este webinar. Esperamos que les haya traído cierta información sobre este dispositivo y su arquitectura. Sabemos que es mucha información para digerir y por eso nos movemos a la sección de preguntas. Gracias nuevamente por su atención. Gracias, Hugo y Roberto, por la demostración. Ahora, si desean, pueden descargar la presentación haciendo clic en este símbolo de la nube. Ahora pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Como no soy hablante nativa, dejaré esta sesión completamente en manos de Hugo y Roberto. Gracias, Sabrina. Vamos a hacer unas preguntas básicas en cuestión de lo que hemos discutido. Como ya hemos mencionado, es mucha información. Vamos a hablar unas cositas más específicas. Vamos a comenzar con esta siguiente pregunta y Hugo, si la puedes contestar. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer trace a todos los Tricore micros o solo estos se pueden utilizar? Solamente lo podemos hacer en los Oryx Tricore. Sí, Roberto, mira, hay que hacer una aclaración aquí. El Tricore es el CPU que se encuentra en distintos dispositivos, ¿no? Okay. Obviamente el más conocido es el Oryx. Uh-huh. Si tu dispositivo es un Oryx, puedes hacer emulación en los dispositivos de producción. Es poco limitado por las memorias, el tamaño de memoria de TRAM que mencionamos al inicio. Pero si tienes la posibilidad de utilizar un dispositivo de emulación, entonces puedes hacer básicamente todo el tracing que vimos aquí, ¿no? Okay. Existen unos dispositivos que fueron realizados antes del Aurix, se llaman los Automax. Esos también implementaban el CPU Tricore y para ellos también se tenía un concepto muy parecido de emulación. Sin embargo, aquí yo recomendaría que si estás utilizando un dispositivo de legacy, como los conocemos aquí, consultes la información tanto de la herramienta como del dispositivo para ver qué opciones de emulación tienes. Ok. Gracias por la respuesta. Sí, eso nos da un poquito más de resumen en cuestión de en cuáles podemos hacer este tipo de tracing. Otra preguntita que también tenemos, esta la puedo contestar yo.
cómo podemos utilizar este dispositivo de emulación y si necesitamos cambiar algo dentro del software o del hardware. En relación a esa pregunta, en realidad no hay que hacer ningún cambio en el hardware o en el software. Lo único es tener el acceso a donde está tu chip para poner encima prácticamente este dispositivo de emulación. En tu board, en ese production device prácticamente. Otra preguntita que tenemos es, ¿podemos hacer trace utilizando JTAG? Eso es correcto. También podemos usarlo, como mencionamos, utilizando TAP, que en iSystem también ofrecemos eso, y utilizando obviamente todas las otras herramientas para poder hacer el tipo de trace. ¿Qué más? Veamos. Una pregunta muy importante que muchos se hacen, especialmente cuando estamos hablando del núcleo HSM, que es el de alta seguridad. Muchas personas se preguntan si se puede hacer algún tipo de tracing en y si se puede correr a la misma vez con los otros CPUs. El HSM es un núcleo de la familia Cortex y lamentablemente no tiene implementado el trace de IP que se refiere a ARM Core Site. Pero aún así puede hacer trace en los otros CPUs de Tricores, pero lamentablemente no el HSM por sí solo. Que eso sí es importante saber en ese aspecto. Correcto. Yo creo que con eso podemos dejar aquí las preguntas básicas. No creo que haya más preguntas. Sabrina. Antes de que se vayan, me gustaría darles la siguiente información adicional. Por favor, déjenos su feedback a través de la encuesta. No duden en introducir nuevas sugerencias de temas en la pestaña de preguntas. Gracias. Consulte nuestro tutorial gratuito de Trace en línea, nuestras diversas notas de aplicación y el canal de YouTube, donde se impartirá este seminario web y donde ya hay otros disponibles. Si desea, no dude en suscribirse a nuestro boletín informativo para recibir de forma automática todas nuestras actualizaciones. Si les surgen preguntas más adelante, no dude en enviarnos un email a webinar@isystem.com. La sesión 2 de nuestra serie de seminarios web de Infineon iSystem Tri-Core Aurix tendrá lugar en inglés el 25 de marzo y en español el 1 de abril. Estaríamos encantados en verlos otra vez en una próxima ocasión. Gracias nuevamente, Hugo y Roberto. Adiós a todos y cuídense. Hasta luego. Adiós. Adiós.